de soporte técnico en el manejo de las herramientas computacionales, gestión y dictado de cursos, capacitación tanto en el territorio del Perú como internacional en México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Tiene experiencia en ponencias nacionales e internacionales en países como México, Chile y Ecuador. Estas herramientas de ingeniería asistida por computador es muy importante para ser eficientes como ingenieros y obtener la eficiencia energética, que es uno de los puntos a lo cual nuestro capítulo está apuntando. Eficiencia energética a través de auditorías energéticas, de manera que tengamos los mejores procesos, además de edificaciones, en este caso procesos, los mejores procesos para hacerlos con eficiencia y no estar malgastando nuestra energía y nuestros recursos. Entonces, reiterándole mi agradecimiento por su participación en este importante evento, dejo con ustedes al ingeniero Martín Jesús Cruz Alvarado. Adelante, Martín. Muchas gracias, ingeniero Armas, por la introducción. Voy a habilitar también mi cámara un momento. Voy a iniciar entonces aquí con la presentación. Me confirman también, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla, por favor. Estoy compartiéndolo ahora. Se ve perfectamente, Martín. Adelante. Perfecto, ingeniero Armas. Muchas gracias. Solo para no quitar ancho de banda, voy a detener el video en el restante de la presentación hasta la parte final. Y voy a empezar aquí con la ponencia. Como bien mencionó el ingeniero Armas, en esta ocasión vamos a tener un seminario virtual acerca de desarrollo de proyectos basado en simulación. Justamente, como vamos a ver también durante la ponencia, los beneficios que tiene la simulación implementada en nuestros procesos de ingeniería son vastas, son bastante numerosas. Y es una alternativa importante que siempre debemos considerar, sobre todo en los tiempos que se viven actualmente, considerando también el tema de las tendencias a la digitalización y la revolución industrial, ¿no? En la cuarta revolución industrial. Voy a empezar la ponencia con esta pregunta que voy a dejar ahí en el aire para ustedes. ¿Sabían que el número de ingenieros que utilizan simulación CAE va en aumento? CAE, recuerden, es Computed Aided Engineering, ¿sí? Ingeniería asistida por computadora. Por ejemplo, este es un estudio que realizó la empresa ANSYS, una empresa americana de propietaria y desarrollo de uno de los software líderes en el mercado. Fue un estudio que se llevó a cabo a principios del siglo actual, en el cual se proyectaba que la evolución del número de ingenieros dentro de las áreas de ingeniería de las empresas que utilizaban CAE iba a crecer de una manera bastante rápida, hasta el punto de que el año actual incluso ya la gran mayoría de los ingenieros trabajando en unidades, por ejemplo, de investigación y desarrollo, están ya con esas tecnologías siendo utilizadas, ¿no? Esto es una realidad bastante latente. En nuestro país no se ha logrado todavía la completitud de los cuerpos de ingeniería utilizando CAE, pero ya se ha avanzado realmente bastante. Es una tendencia, más que una tendencia, ya es una realidad el poder implementar estas herramientas de simulación dentro de nuestros procesos. ¿Y por qué vamos a necesitar implementar? Justamente acerca de ello vamos a conocer durante esta presentación. A continuación muestro el contenido de esta presentación. Vamos a revisar tópico por tópico lo que se muestra aquí. Vamos a revisar un poco de los enfoques
de los dos enfoques en cuanto a desarrollo de proyectos, el enfoque tradicional y el enfoque considerando ya la simulación por computador o CAE. Vamos a ver también los beneficios de la implementación de esta metodología de simulación. Vamos a revisar también algunos puntos interesantes para luego derivar en los conceptos también de prototipos virtuales, gemelos digitales y la cuarta revolución industrial también. Y por último vamos a ver algunos casos de aplicación de estas tecnologías, ¿sí? Cómo nos van a permitir solucionar problemas de ingeniería y también eh, el ahorro, sobre todo si estamos hablando de solucionar un problema existente, el ahorro tremendo que nos genera el haber utilizado la herramienta de simulación computacional para resolver cierto inconveniente. La simulación no solamente se puede utilizar para resolver un problema, también permite ser usada en varias etapas del diseño de ingeniería, del desarrollo también de un proyecto. Nos podemos nosotros utilizar simulación desde la etapa de diseños conceptuales, la etapa de detección de errores, la etapa de mejoras de diseño, optimización también, como vamos a ir viendo poco a poco. De collage de algunas simulaciones. Ojo que es importante también tener bien en claro que la simulación es válida no cuando presente pues, colores bonitos, interesantes o imágenes llamativas, sino cuando los resultados sean realmente fidedignos y de acorde a lo que se espera según las tolerancias y las precisiones en ingeniería. Entonces, eso es lo que se logra con una simulación bien hecha también. Voy a dar pie a a unas primeras láminas, solamente para que también los participantes conozcan un poco de la institución en la cual yo represento. E3S significa Engineering, Simulation and Scientific Software. Es una empresa, como bien mencionó, un ingeniero de armas global, dedicada a brindar soluciones de transferencia de tecnología en ingeniería mediante simulación computacional. Somos una empresa con oficinas en 10 países, de los cuales se cubre el territorio de Iberoamérica. Y como parte de las actividades de transferencia de tecnología, 3S ayuda a reducir tiempos de desarrollo de productos, a optimizar procesos y mejorar el desempeño de un producto o proyecto. Sí, todo esto utilizando las herramientas CAE. Dentro de las soluciones que se brindan al mercado tenemos el aprovisionamiento de softwares, software CAE, obviamente, ¿no? Software que ayudan el proceso de ingeniería, que ayudan a verificar los diseños, que ayudan a mejorar los diseños, eh, sean estos con fines de análisis estructural, análisis fluidinámico, análisis de flujo de partículas electromagnético. Se tiene a disposición una gran gama de soluciones en las diversas físicas, todas ellas para poder atacar las distintas necesidades pues, del mercado de ingeniería. También como servicios se brinda servicio de desarrollo de software, que no voy a mencionar un poco más aquí. En la parte de educación también se brindan cursos de capacitación, justamente para aprender a manejar estas tecnologías actuales. Como parte de las principales soluciones que ofrecemos al mercado se encuentra la línea de productos ANSYS y la de Rocky. Mediante el conjunto de estas soluciones nosotros podemos atacar las diversas disciplinas que son de interés. Por ejemplo, podemos realizar análisis estructural, análisis fluidinámico, análisis electromagnético, como mencioné hace un momento. Podemos también, yendo ya un poco más allá y estando más a la par con la digitalización y la tendencia a todo que sea electrónico hoy en día, también se tienen soluciones en otras plataformas, en otros campos de aplicación, como por ejemplo generación de códigos para software embebido. Tenemos también simulación sistémica, generación de gemelos digitales. Y por la parte de Rocky, un software bastante potente para poder realizar transporte y manejo de material particulado. Sí, para poder estudiar, mejor dicho, equipos que lleven a cabo transporte y manejo de material particulado. Hablemos un poco de los desafíos de ingeniería. ¿Sí? Básicamente los desafíos en ingeniería existen muchos, existen diversos, a unos tremendos dolores de cabeza, pero podemos bien resumir todos ellos en función de este triángulo que está acá, ¿no? Em, Bastante de los problemas que se catalogan como desafíos en ingeniería pasan por estos tres pilares, o bien disminuir los tiempos de desarrollo del producto, ¿sí? O proyecto, mejorar la calidad y también disminuir el costo. Entonces siempre estamos constantemente
priorizando el mejorar el comportamiento de nuestro proyecto, nuestro producto, atendiendo a estos tres aspectos, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos un buen balance de esto, obviamente que tenemos un producto de valor para el mercado. Bien, para poder atacar los desafíos en ingeniería, se cuenta con tres enfoques distintos, ¿sí? Tenemos los métodos analíticos, los métodos experimentales y los métodos numéricos. Justamente las herramientas CAE se ven soportadas por este enfoque de aquí, ¿no? El enfoque de los métodos numéricos, que vamos a también hablar de eso un poco más adelante. Bien, pasemos por un momento a revisar cómo es el proceso o el flujo de trabajo del desarrollo de un proyecto tradicional. Hoy en día, aquí en nuestra realidad de Perú, se tienen algunas empresas que siguen bajo esta metodología, que de hecho funciona, pero es perfectible aún, ¿no? Como todo. Entonces, vamos a ver qué proceso o qué flujo de trabajo es el que se sigue para diseñar un producto, por ejemplo. Tenemos las etapas de diseño conceptual, ¿no? O definición del producto. Luego se realizan algunos cálculos analíticos, ¿sí? Posteriormente, con base al diseño que se deriva después de estas dos etapas, se realiza un prototipo físico que obviamente se va a someter a un ensayo, a un test. Posteriormente ellos, si es que este diseño pasó de buena manera los ensayos a los cuales fue sometido, entonces podemos hablar de que terminamos ya con el proceso de diseño y podemos pasar ya a una fabricación, si es que sea aplicable en serie, ¿no? Pero si es que tras el ensayo no se llega a tener los resultados adecuados, entonces toca volver, ¿no?, a las etapas anteriores y reajustar pues el diseño, volver a hacer algunos cálculos analíticos, volver a elaborar el prototipo físico y volver a realizar los ensayos. Este enfoque tiene sus ventajas y también pues tiene sus desventajas, ¿no? El problema aquí es que normalmente cuando utilizamos esta metodología, los problemas son identificados recién cuando el proyecto está listo, ¿no? Es decir, cuando ya hemos pasado por todo este flujo de trabajo, al menos en la primera iteración, en el primer ciclo, que hemos tenido que construir un prototipo físico y ensayarlo, costo experimental alto también. Entonces, ahí recién nos podemos dar cuenta que algo está fallando, entonces tenemos que volver a inicio y volver a repetir el ciclo. El costo relacionado con la solución de los problemas para los proyectos o productos resulta siempre elevado, pues el ciclo es muy amplio y cada actividad también es muy costosa, salvo la de los cálculos analíticos, ¿no? Que no resulta bastante costosa, pero la de elaboración de prototipos físicos y la de generación de ensayos experimentales definitivamente sí es algo costoso. Como habíamos mencionado, ciclos bastante largos de desarrollo, y también tenemos este método, debido al costo, los costos y los tiempos que involucra, permite también, o mejor dicho, no permite conocer muy a detalle nuestro diseño. Son un poco número de ensayos que podemos nosotros realizar de tal manera que podamos obtener información útil. Esto es algo que obviamente bajo la metodología CAE se ve bastante beneficiado, porque nosotros con esta metodología CAE tenemos un entorno virtualizado para hacer estos procedimientos. Entonces no nos cuesta mucho llevar a cabo un prototipo en vez de físico virtual, y en vez de un ensayo físico, hacer un ensayo virtual. Entonces eso obviamente cuesta bastante menos y permite sacar ventaja respecto a la metodología tradicional. Bien, antes de pasar pues a la metodología CAE más a fondo, voy a seguir conversando de la metodología tradicional para el desarrollo de proyectos. Y esta, como se dan cuenta, está soportada básicamente en los cálculos analíticos y en los ensayos experimentales. Vamos a hablar un poco de ellos, ¿sí? Los métodos analíticos representan soluciones basadas en fórmulas matemáticas, desarrolladas generalmente de forma manual, en las que se definen variables de entrada para el cálculo de una o más variables de salida. Algunos ejemplos consisten de ecuaciones elementales disponibles en la literatura de ingeniería o procedimientos descritos en normas técnicas de organizaciones y clasificadores como ASME, ASTM, ¿no? Se trata de una metodología simple
en general de bajo costo y complejidad que proporciona una respuesta rápida y directa después de la solución de estas ecuaciones. Sin embargo, los cálculos analíticos presentan aspectos que limitan su aplicabilidad para casos prácticos. Por ejemplo, las ecuaciones generalmente contemplan características físicas y de operación relativamente idealizadas, muy simplificadas si se comparan con lo que se observa en la realidad, o se restringen a las condiciones específicas previstas en el cálculo. De esta forma, los resultados obtenidos por estos métodos pueden presentar una desviación significativa en relación al producto real, lo que ocasiona problemas como sobredimensionamiento, factores de seguridad demasiado elevados, consecuentemente mayores costos de producción, además de no proporcionar un entendimiento detallado del comportamiento del objeto en estudio. Por otro lado, los métodos experimentales dependen de los prototipos físicos del equipo o producto, construidos sea a escala real o a escala reducida, estos prototipos pues, se someten a un ensayo que representa una determinada condición de operación. La prueba, por ejemplo, de colisión de un automóvil o el estudio aerodinámico de una aeronave en el túnel de viento son ejemplos clásicos de métodos experimentales que pueden ser estos destructivos o no destructivos. La calidad de los resultados obtenidos en este tipo de enfoque, el experimental, típicamente es muy alta y bastante ajustada a la realidad, obviamente, ya que la evaluación se realiza en un prototipo que representa fielmente las características físicas y constructivas del proyecto. ¿Sí? Además, en estos ensayos típicamente se utilizan dispositivos y sistemas para medición de datos, garantizando una comprensión detallada de los fenómenos de interés. Pero recuerden también aquí los costos involucrados de instrumentación para lograr una buena cantidad de información a partir de este enfoque. Entonces, estos son los dos enfoques para resolver o abordar un problema de ingeniería en los cuales se basa el esquema de desarrollo de proyectos tradicional. Si vamos a la metodología moderna, digamos, la cual no deja de lado completamente lo anterior visto, lo que hace es complementar en beneficio de estas, ¿sí? Complementa la metodología tradicional, no la reemplaza. Cuando hablamos de la metodología CAE, hablamos de este flujo de trabajo, ¿no? Viene la definición, el diseño conceptual. Luego tenemos que trabajar en la virtualización del diseño, ¿sí? Aquí hablamos de un modelo CAD, un dibujo tridimensional. Y luego sometemos este modelo virtual a las condiciones para las cuales está siendo diseñado, a las condiciones de carga o de operación. Bien, esto lo hacemos también no con un ensayo experimental, sino con un ensayo de laboratorio, sino con un entorno virtualizado para llevar a cabo el ensayo. Estamos hablando aquí de simulación computacional, ¿sí? Es aquí en donde nosotros podemos, sin necesidad de invertir mucho en instrumentación y en la elaboración de los prototipos físicos, podemos nosotros obtener y estimar cómo va a responder este diseño que estamos evaluando ante las diversas condiciones para la cual fue diseñado. Luego aquí el criterio es el mismo, ¿no? Si es que pasan las pruebas mediante simulación, entonces todo ok, ya podemos, aquí viene la diferencia, ¿no? El detalle aquí es que si es que pasa las pruebas bajo la metodología CAE, no podemos pasar tampoco de frente a la full producción, ¿no? Tenemos que hacer al menos una evaluación bajo medios experimentales, construyendo un prototipo físico. ¿Esto por qué? Porque durante la elaboración del modelo CAE ha podido suceder que a nosotros como analistas se nos haya pasado algo, ¿sí? Recordemos que estas herramientas son como una calculadora. Si es que nosotros alimentamos bien de información, la extracción de información, el output va a ser bastante rico. Si es que nosotros no alimentamos una buena información, también el output no va a ser tan útil, ¿sí? Entonces, debido a que como analista nosotros podemos ahí dejar pasar algunas consideraciones, entonces siempre es recomendable, una vez que se comprueba que un modelo está bien ensayado, que pasa bien las pruebas mediante metodología CAE, pasar a hacer un prototipo físico. Y seguramente, si es que se ha hecho una simulación bastante detallada, bastante a conciencia, ese prototipo físico va a pasar también la prueba real. Entonces, lo que hace justamente esta metodología CAE, como ya he mencionado, es no reemplazar al anterior, sino complementar en beneficio de la reducción de costos y la reducción de tiempos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos este producto
virtualizado que pasan las pruebas, obviamente debemos no ir a la full producción todavía, sino hacer al menos una validación experimental. Y luego de ello recién entrar pues a la etapa de full producción. La metodología CAE nos permite una mejor comprensión de los fenómenos físicos asociados al funcionamiento del producto, una mejor performance de nuestros productos, unos productos también más robustos. Luego vamos a entender decir o qué quiero decir cuando hablo de un producto más robusto. No necesariamente queremos decir que sea más, que tenga más material, que sea más grueso, ¿no? Sí, sino que estamos hablando principalmente de que en su operación sea menos sensible a la variación de los parámetros de entrada, ¿no? Eso es, en pocas palabras, lo que queremos, lo que quiero decir cuando hablo de un diseño más robusto, pero también vamos a volver a este concepto luego. Otro de los aspectos en los cuales se beneficia bastante la simulación es en los costos más bajos respecto a los prototipos, ¿no? Pasamos en el enfoque anterior de depender de muchos ensayos con prototipos físicos a depender de solo uno o dos. Esa reducción en la cantidad de dinero que se necesita invertir para llevar a cabo la parte experimental, obviamente trae un ahorro considerable, ¿no? Además que ayuda a reducir también el tiempo de puesta en el mercado de nuestros productos porque acortamos el ciclo de desarrollo. Vamos a ver también luego, o vamos a retomar de una manera un poco más global, los beneficios que nos brinda este desarrollo de productos basado en simulación. Entonces, como había mencionado, el desarrollo de proyectos basado en simulación está principalmente enfocado, no únicamente enfocado, está principalmente enfocado en el empleo de métodos numéricos, en el empleo de las técnicas numéricas, y luego ya en la parte final, para la validación final del modelo, sí seguimos requiriendo de los métodos analíticos, pero más que todo los métodos experimentales también. Em, Recuerden que estas técnicas numéricas complementan pues al esquema tradicional de desarrollo de proyectos. Entonces, para llevar a cabo una simulación computacional, lo que hacen estos software es resolver por lo general las ecuaciones que gobiernan el fenómeno que está de interés, pero una ecuación que se resuelve punto a punto, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de análisis estructural se resuelven las ecuaciones de elasticidad, pero ya no de, por ejemplo, una probeta, todo un conjunto, todo un sistema, sino punto a punto dentro de un mismo elemento, dentro de un propio elemento. Podemos estudiar cuerpos aislados, podemos estudiar también incluso mecanismos dentro de la parte estructural, y en cada uno de estos cuerpos que están dentro de un ensamble que está siendo ensayado virtualmente, podemos obtener respuestas básicamente punto a punto de cómo vería la distribución de los esfuerzos, la distribución de las deformaciones y otras variables estructurales de interés, ¿no? Entonces, es así como trabajan estas herramientas numéricas, resolviendo a detalle las ecuaciones que gobiernan el flujo, perdón, el fenómeno físico. Ya, puse el ejemplo hace un rato de análisis estructural, también aplica obviamente para análisis fluidinámico, análisis electromagnético y demás. Cada uno obviamente tiene algunas ecuaciones particulares que se resuelven. ¿Listo? Vamos a ver aquí hasta qué punto nosotros podemos llegar con el desarrollo de proyectos basados en simulación. Es decir, solamente nos sirve para lo que hemos mencionado hasta ahora, es decir, para probar un diseño conceptual y ver si pasa y ahorrar costos en la elaboración de prototipos físicos. Sí sirve para eso, pero no solamente para eso. Nos permite ir incluso mucho más allá. Tenemos nuevamente el mapa del desarrollo de proyectos tradicional, ¿sí? Un ciclo un poco más largo, más costoso. Esto obviamente queda no completamente de lado, recuerden, ¿sí? Queda bastante bien complementado y acortado debido a la implementación del desarrollo de proyectos basados en simulación, en donde si vamos a detalle con las etapas, tenemos que ir primero a una etapa conceptual, ingeniería básica, y luego de esto ya entramos a la virtualización del proceso. Primero tenemos que generar una geometría CAD para CAE, ¿sí? Aquí resaltamos este término CAD para CAE porque sí hay que tener unas consideraciones un poco distintas cuando uno hace un CAD para fines, por ejemplo, de elaboración de planos y fabricación, de cuando este CAD, esta geometría de diseño asistido por computador, va a ser utilizada para una simulación.
¿sí? Por ejemplo, en la parte de la simulación, si queremos que nuestra simulación sea eficiente, que corra bastante rápido, es decir, obtener resultados en menos tiempo, lo ideal es hacer la simulación lo más sencilla posible sin que ésta se aleje de los resultados que esperamos, ¿no? Que los resultados reales. Entonces, para ello, por ejemplo, podemos dejar de lado detalles geométricos, podemos hacer simplificaciones también en la geometría, considerar, por ejemplo, periodicidades, simetrías, ¿no? Muchas cosas que se pueden ahí tomar en cuenta. Entonces, sí es un poco diferente los criterios que hay que tener en cuenta cuando uno prepara un CAD para elaboración de planos y fabricación que cuando uno prepara un CAD para hacer una simulación computacional. Entonces, una vez que uno tiene ya la geometría ya elaborada de manera virtual con ayuda de un software CAD, se procede a hacer la simulación computacional. Aquí, ¿en qué consiste este paso de hacer la simulación computacional? Consiste de imponer, por ejemplo, condiciones de borde al modelo, imponer condiciones también de operación del equipo, imponer las propiedades del material, imponer las propiedades, perdón, las propiedades de los materiales y también los propios materiales que están en el modelo. Por ejemplo, en el caso de análisis fluidinámico, qué fases están presentes también, si es que haber agua, aceite. Y nosotros debemos declarar esta información, al menos en las condiciones de borde. Luego que nosotros hemos terminado de especificar estas condiciones, mandamos a correr el modelo y es aquí donde nosotros podemos obtener ya el estatus de cómo opera el equipo bajo las condiciones que yo le he especificado. Entonces, hasta aquí estamos hablando de un solo punto de diseño. ¿A qué me quiero referir con esto? Que nosotros damos un set de condiciones para el modelo, resolvemos y vemos qué es lo que ocurre en el interior con estas condiciones. Entonces, nuestro modelo me está dando la información de la operación de este equipo para estas condiciones. Pero la ventaja de la simulación se empieza a sacar en la medida en que yo voy probando cada vez más condiciones. Eso que me costaba hacer de manera experimental, real, eso es lo que va a marcar más la diferencia con este enfoque CAE, ¿sí? Y para eso hablamos de un análisis, por ejemplo, paramétrico. Podemos parametrizar las condiciones de entrada y las condiciones de operación del equipo y ver cómo van variando los parámetros de interés. Por ejemplo, en este caso, que es un molino que ha sido simulado bajo la metodología de elementos discretos de material particulado, se puede extraer, por ejemplo, la potencia necesaria para mover la carga. Se puede extraer también em, las el nivel de conminución que tiene el dispositivo ante variaciones en la velocidad de giro. Podemos también ver cómo responde esta combinación ante los cambios en las propiedades del material que está siendo procesado, ante el tamaño de partícula, por ejemplo. Entonces, es así como nosotros vamos conociendo más y más nuestro diseño. Al preguntarnos qué pasaría si hago esto, cómo responde el modelo. Entonces, va haciendo varias de estas corridas. Recuerden, es aquí donde nosotros vemos sí una diferencia importante entre ensayos experimentales reales y simulación. Cada uno de estos ensayos me puede costar algo de tiempo, definitivamente, pero ya no me está involucrando en la elaboración de los prototipos físicos. Estoy evaluando de manera virtual cada uno de estos puntos de diseño. Pero aquí no acaba el asunto, ¿no? Nosotros podemos incluso ir un paso más allá y plantear un estudio de exploración de diseños. Y un estudio de exploración de diseño, un estudio también basado en la prueba de varios puntos de diseño, en el estudio de la respuesta del sistema ante varios puntos de diseño, pero con una elección inteligente de estos puntos de diseño. Nosotros podemos hacer esta tabla paramétrica de manera manual. Voy variando, por ejemplo, en 10% hacia abajo, 10% hacia arriba la velocidad de giro y viendo cómo responde el sistema. Pero muchas veces esos cambios que yo puedo imponer no resultan los más acertados para conocer más el diseño, es decir, para determinar estas superficies de respuesta de una manera más efectiva. Entonces, el estudio de exploración de diseño justamente nos permite llevar a cabo estos estudios de tipo what if, qué pasaría si, pero de una manera estratégica adecuada para poder estudiar bien la correlación que tienen los parámetros de salida con la variación de los parámetros de entrada, ver cómo se ligan esto, ver la superficie de respuesta también. Y ya teniendo esta información incluso podemos ir más allá y ir
a la parte de optimización de un diseño. Como ya se tiene toda esta información, el correlacionamiento de los parámetros, ya sabemos si es que tengo un parámetro de salida determinado, por ejemplo, la potencia, este parámetro potencia, ¿a qué es más sensible? A la variación, por ejemplo, de la altura geométrica del levantador, a la variación de la velocidad. ¿Qué parámetro de entrada de estos afecta más a la variación de este parámetro de salida, que es la potencia? Entonces, eso se puede determinar en la etapa anterior, con estudio de sensibilidad. También tenemos la superficie de respuesta. ¿Cómo varía? ¿Cómo aproximadamente varía en un rango, en un intervalo de variación de los parámetros de entrada, este parámetro de salida? Al tener ya toda esta información, es ya realmente práctico y sencillo que el software pueda determinar, por ejemplo, puntos mínimos y máximos. ¿Qué valor, qué conjunto de parámetros de entrada maximizan o minimizan el valor de cierta variable o hacen que el valor de cierta variable de salida esté en un valor que yo espere, ¿no? Un valor que yo requiera? Entonces, esto es el potencial de la simulación computacional. Y es más, como un paso siguiente a esto, aparte de la optimización, podemos también llegar a hacer análisis Six Sigma y también el planteamiento de gemelos digitales. Pero esto sí está íntimamente ligado también al nivel de implementación en cuanto a la instrumentación que tengamos en el dispositivo real. Ya vamos a hablar un poco de esto también más adelante. Entonces, con ayuda de esta metodología de desarrollo de proyectos basado en simulación, nosotros podemos lograr diseños y productos innovadores, rápidos y competitivos y de calidad, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos hecho todo ese estudio, ojo que estábamos primero después, desde las primeras etapas del diseño, que es la parte de concepción e ingeniería básica, y luego pasamos a la virtualización. Una vez que ya hemos hecho todo ese estudio, ¿qué viene? Viene el diseño a detalle, ¿no? Esto también precedido por siempre una validación experimental, recuerden, ¿no? Al menos una para poder descartar también cualquier error que como analistas nosotros hayamos cometido en la selección de modelos. Una vez que ya se comprueba que la simulación salió todo ok, podemos ya ir al diseño de detalles, podemos ir a la construcción o a la producción también ya en masa de cierto dispositivo, de cierto producto. Hablando un poco en términos también económicos, que es lo que obviamente al final interesa, tenemos que hablar de esta gráfica. Miren. En esta gráfica tenemos en el eje vertical el número de soluciones de problemas, pero vean esto en realidad como si fuera la probabilidad de detectar, ¿no? el problema. Aquí en el eje X vemos el costo, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una situación en la cual detectamos el error en las etapas finales del proceso, mira, aquí vemos dos ejes en realidad. Vemos el costo y vemos también las etapas. Obviamente están ligadas mientras yo detecte un error en mi diseño en una etapa más posterior de mi proceso de desarrollo de proyectos, obviamente me va a costar mucho más remediar ese error en el diseño, ¿sí? Entonces, el esquema tradicional, de diseño, como el que hemos visto, está un poco enfocado en estos sectores de la gráfica, ¿sí? En cuanto a la detección de errores. Entonces, es más probable que nosotros podamos encontrar el error de nuestro diseño, si es que lo hay, en las etapas ya finales de diseño, es decir, en el arranque de producción o ya en la operación del proyecto, ¿sí? Con ayuda de ya una ayuda parcial, digamos, de las herramientas virtuales, no la simulación, sino, por ejemplo, la complementación con la elaboración de diseños CAD, también el manejo de estándares de Handbook, nosotros podemos hacer que esta curva tienda un poco a estar más hacia la izquierda, pero aún así resulta un tanto insuficiente, ¿no? Y este sesgamiento de la curva ya de una manera bastante marcada hacia la izquierda es lo que se logra efectivamente con la implementación del desarrollo de proyectos basados en simulación. Recuerden, porque lo que hacemos es hacer todos los ensayos que queramos en distintas condiciones de manera virtual, y luego de esto recién pasamos a la siguiente etapa. Entonces hemos minimizado el error, hemos minimizado la posibilidad de que un error se nos esté pasando en el diseño al utilizar estas herramientas CAE. Bien,
Voy a detallar aquí un poco más acerca de los beneficios de la implementación de la simulación en el proceso de ingeniería y desarrollo de proyectos. La simulación permite comprender mejor el proceso, es decir, lo que ocurre con nuestro proyecto, nuestro producto. Nos permite conocer cómo es sensible también ante los cambios en las condiciones de operación. Nos permite también obtener información en lugares de difícil acceso. Muchas veces esto ataca directamente a la parte de experimentación. Acceder, por ejemplo, a medir lo que ocurre dentro de una cámara de combustión interna, medir punto a punto, por ejemplo, las temperaturas, presiones, concentraciones de las sustancias que están reaccionando y demás. Hacer esto experimentalmente es costoso y en muchos casos no se puede tener acceso. Por ejemplo, también análisis de explosiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos también se muestra una ventaja de contar con estas herramientas CAE. Permite también tener datos cuantificados en todo el sistema. Es como si tuviéramos una infinidad de sensores en todo nuestro sistema a analizar, ¿no? Que nos mide cualquier variable que nosotros estemos interesados en conocer. Reduce también el número de prototipos físicos, como ya lo hemos mencionado, mejora la calidad del proyecto, permite gran cantidad de ensayos virtuales, tenemos un entorno virtualizado en el cual podemos hacer las pruebas que queramos. También nos permite lograr productos con mejor performance y más robustos. Em, Ahora, para explicar el término robusto, permítanme retroceder una diapositiva. Cuando hacemos este estudio de cómo varía el parámetro de salida o los parámetros de salida respecto a los parámetros de entrada, nosotros podemos ver que, o bien, perdón, permítanme retroceder aquí. Aquí hay una gráfica, esta de aquí, que va a permitir explicar el concepto de diseño robusto. Un diseño es robusto en esta región cuando trabaja acá y no cuando trabaja acá. Porque si bien es cierto, miren, en este caso, si lo que interesa es maximizar la eficiencia respecto a la temperatura, este punto es el que se alcanza más eficiencia, pero ese punto de diseño no es un punto robusto, porque ante pequeños cambios en los parámetros de entrada, voy a tener cambios importantes en los parámetros de salida que perjudican a la operación o a lo que uno necesita. Entonces, una zona más robusta vendría a ser esta zona de acá, donde si bien es cierto, tenemos un menor valor de eficiencia, pero al menos esta eficiencia es más estable. Y obviamente los diseños nosotros tenemos que plantearlos para operar en zonas siempre más robustas. Entonces, ese término, ese concepto es lo que se refiere uno cuando habla de robustez de diseño. Otro beneficio de la simulación computacional es que elimina los riesgos, reduce el tiempo de desarrollo de productos, como ya se mencionó, facilita innovaciones disruptivas, permite hacer una optimización del proyecto, es decir, no solamente mejorar el proyecto, sino optimizarlo, es decir, encontrar el mejor diseño posible. Yo no puede existir otro que sea mejor bajo los parámetros que fueron declarados. Y también mejora nuestra marca en el mercado, ¿no? Al cumplir con todo esto, con todo lo anteriormente mencionado, al tener productos con mejor performance, más robustos, al tener diseños optimizados e innovadores, obviamente que esto hace que nuestra marca vaya siendo cada vez mejor vista en el mercado. Para lograr atender las necesidades de ingeniería actuales, que son cada vez bastante más complejas, equipos más avanzados que involucran no solamente una sola física, sino varias físicas, es importante que las herramientas de simulación computacional no hagan solamente análisis aislados de estas físicas, sino que permitan hacer análisis integrados entre ellas. Por ejemplo, hacer análisis fluido estructural, hacer análisis electromagnético térmico, electromagnético estructural, poder complementar también, por ejemplo, con un análisis óptico, con un análisis incluso de experiencia de realidad virtual. Podemos también, en muchos casos, complementar varios de estos análisis que están más que todo enfocados en componentes y utilizar el enfoque desde el punto de vista de sistemas para ver ya cómo funciona a nivel macro todo una serie de componentes, ¿sí?
Podemos también, mediante el enfoque de sistemas, enlazar los diversos sistemas, sean fluidinámicos, estructurales, electrónicos, por ejemplo, para el estudio de un motor eléctrico. Podemos hacer muchas cosas y hoy en día también las herramientas de simulación de alta gama, las líderes a nivel mundial, están en realmente todas las áreas de ingeniería, ¿no? Y se viene desarrollando mucho las áreas que son más tendencia actualmente, ¿no? Por la parte de electrónica, software embebido, la parte de realidad virtual, la parte de diseño 3D, todo eso está también bastante bien considerado por las herramientas líderes del mercado, como en este caso vendría a ser una de ellas, ANSYS. Eh, Hablemos ahora de los prototipos virtuales, ¿sí? Veamos, como he mencionado en mis comentarios de la diapositiva anterior, en algunos casos con analizar una sola física, es decir, por ejemplo, de este componente hacer solamente el análisis fluidinámico no basta. En algunos casos necesitamos, para entender bien lo que ocurre con el equipo o con el producto, con el proyecto, hacer un análisis de múltiples físicas, es decir, hacer un análisis en conjunto con la parte estructural, fluido estructural, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, todavía no hablamos de un análisis acoplado. Aquí estamos hablando de un análisis fluido dinámico y luego, separadamente, un análisis estructural del mismo componente, ¿sí? Esto obviamente nos da más información, nos permite conocer más el diseño que estamos planteando. Pero vamos a encontrar situaciones en las que hacer análisis aislados no nos sirve y tenemos que hacer un análisis multifísico, un análisis en el cual tenemos nosotros la necesidad de acoplar las físicas, de considerar en una misma simulación diversos campos. Por ejemplo, el análisis fluidinámico interactuando térmicamente con, o el campo fluidinámico, perdón, interactuando térmicamente con la parte sólida. ¿Sí? Ver cómo esto se transfiere calor, cómo ante la variación del flujo, por ejemplo, de aire, este obviamente varía el coeficiente pelicular y hace que se enfríe más el sólido. Esas simulaciones acopladas, en algunos casos son necesarias, y no solamente a veces de dos físicas, sino hasta de tres. Luego, una vez que nosotros logramos representar todas las físicas que sean relevantes para nuestro análisis, es ahí donde hablamos de un prototipo virtual completo. ¿Sí? Y esto da pie, este concepto es la base para lo que es los gemelos digitales. ¿Sí? Un digital twin o gemelo digital es una réplica eh, virtual de un activo, pero en operación. ¿Sí? Una réplica que refleja la vida y experiencias del activo. La diferencia entre un digital twin, que es el concepto que estamos abordando ahora, y un prototipo virtual, que es el concepto que hemos visto hasta hace un momento, es que el gemelo digital usa los datos de operación del activo en funcionamiento para replicar el comportamiento del activo en el modelo virtual, ¿sí? Y de este modo, obviamente, obtener o permitir estudiar qué es lo que está pasando en tiempo real con el equipo. Estamos ahora por pasar a esta diapositiva, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, dos enfoques que permiten hoy en día obtener gemelos digitales. Tenemos los gemelos digitales basados en Machine Learning y los gemelos digitales basados en simulación. ¿Sí? En el primero de estos enfoques se necesita pues datos suficientes, datos históricos suficientes del equipo para que este enfoque pueda predecir anomalías o posibles fallas a futuro. En cuanto a los gemelos digitales basados en simulación, estos se constituyen modelos validados que contienen la física completa del activo de una manera virtualizada, como hemos visto, y pueden predecir el comportamiento sin que necesariamente antes este suceso que queramos evitar haya ocurrido antes. ¿Sí? Como características diferenciadas podemos mencionar gemelos digitales basados en Machine Learning, como ya hemos mencionado. Este enfoque hace que los modelos sean basados en matemáticas, gran volumen de datos históricos y requiere también de personal, perdón, de personal especializado, sobre todo científicos de datos. Por la contraparte, los gemelos digitales basados en simulación desarrollan modelos basados en física y el personal especializado son un perfil más que todo de ingenieros CAE, ingenieros de ingeniería asistida por computador. Vemos aquí un ejemplo, ¿sí? De un digital twin. Tenemos una bomba en operación y ahí al margen derecho tenemos el prototipo virtual que será el digital twin. ¿Cuándo hablamos de un digital twin? Cuando hacemos un vínculo entre estos dos aspectos, el real y el prototipo virtual, mediante el envío de información. La, mm, el modelo real envía datos, ¿sí?
plataforma, ¿sí? Y esta plataforma lo que hace es derivar la información que recibe del modelo real para el prototipo virtual. Este lo que hace es brindar como datos de salida el punto de operación al cual, o mejor dicho, para entenderlo de una manera más didáctica, nos brinda como información lo que está sucediendo con el dispositivo, visto de una manera más profunda, de acuerdo a que tenemos un modelo virtual, eh, lo que está sucediendo con este equipo en este punto de diseño que se mandó. Luego de esto, estos datos pueden ser usados para hacer comparaciones y saber, pues, si es que el equipo está operando de forma esperada, ¿no? Si es que hay una diferencia en los datos o divergencia de datos entre el digital twin, ¿sí? Y los datos leídos por los sensores que están instalados en el equipo real, eso quiere decir que posiblemente esté ocurriendo un problema en el equipo real y por lo tanto también el modelo de Digital Twin nos puede brindar los caminos para tratar de solucionar ese inconveniente. Em, es importante destacar que históricamente la simulación siempre ha sido usada en los extremos de la vida del activo. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, ha sido usada como un análisis previo a la operación del equipo, es decir, cuando estamos en la etapa de diseño aún, ¿sí? O como método de análisis cuando el activo falla o deja de operar y los ingenieros necesitan descubrir qué pasó. Pero ya con este nuevo concepto de gemelos digitales que va más allá del prototipo virtual, ¿sí? Eh, con el concepto de gemelos digitales, los prototipos, perdón, la simulación se puede utilizar para entender toda la parte intermediaria, ya no solamente el diseño o la parte final cuando ya falló, sino la parte cuando está operando, ¿sí? Todo el tiempo de vida del activo, de tal manera que nosotros mediante este enfoque en simulación podamos obtener más información de su funcionamiento y obviamente al obtener más información vamos a tener más alternativas también para mejorar el desempeño y extender los tiempos de vida de este activo. Em, aquí voy a tocar rápidamente el concepto de la cuarta revolución industrial. Sabemos que la cuarta revolución industrial tiene varios pilares. Tenemos aquí las revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la historia. Estamos ahora en la cuarta y esta tiene varios pilares en los cuales se apoya. Simplemente destacar que en función de que el estatus de la simulación, de la implementación, de desarrollo de productos basados en simulación, hoy en día está tal cual ustedes lo han visto, que permite hacer análisis de prototipado virtual, análisis paramétrico, análisis de diseño y experimento, de optimización, y llegar incluso hasta la parte de gemelos digitales, es porque es debido a todo eso que la simulación es pues hoy en día uno de los pilares en los cuales se soporta esta cuarta revolución industrial, ¿sí? Esta revolución en digital hace pues que nosotros como ingenieros nos sometamos a retos cada vez más fuertes, ¿no? Cada vez son situaciones más retadoras las que nos aquejan. Por ejemplo, los chips son cada vez más complejos y sofisticados, los circuitos integrados son más densos y tienen la obligación de brindar más velocidad, eficiencia energética y menor costo. La electrónica está en todas las partes, ¿no? La electrónica está estimulando la innovación de la industria automotriz. Los productos se fabrican de manera cada vez más sofisticada, cada vez materiales más complejos se utilizan, materiales compuestos también. Los materiales compuestos aumentan la eficiencia unos dispositivos, por ejemplo, las aeronaves, y generan importantes ahorros de costos. Todos los productos también tienden a estar ahora conectados, son ya cada vez más inteligentes. Entonces interesa también evaluar cada vez más esta conectividad entre diversos aspectos de funcionamiento de un equipo. Entonces hay muchas situaciones en las cuales se vienen épocas cada vez más complicadas para los ingenieros, más retadoras, pero lo bueno es que tenemos plataformas hoy en día, como estas plataformas de simulación que nos permiten atacar, que nos permiten hacer frente a estos retos de la revolución digital de hoy en día. ¿Sí? Entonces, voy a también pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Para mostrarles este estudio también que se ha hecho, que qué es lo que motiva a las compañías a usar simulación computacional hoy en día. Y estos son más o menos los índices. En primer lugar está que cada vez los productos son más
complejos y la complejidad de los productos ha incrementado de manera sustancial, el segundo tópico de interés por los cuales las empresas se inclinan por el uso de simulación computacional es que deben de reducir más sus tiempos de desarrollo de productos para hacerse competitivos, y el otro es el tema también de la mejora en la calidad de sus activos. Bien, eh, vamos a ver aquí algunas capacidades de los software CAE. Por ejemplo, en la parte estructural se pueden llevar a cabo análisis estructurales estáticos, análisis modales, análisis de pandeo lineal, térmicos, de fatiga, análisis dinámico, análisis de dinámica rígida, es decir, para estudiar mecanismos, aceleraciones, desplazamientos. Se pueden estudiar materiales compuestos, se puede hacer optimización topológica y se puede evaluar también dinámica explícita para estudiar fenómenos, por ejemplo, de colisión, de impactos y demás. Por la parte del análisis fluidodinámico, ¿qué podemos hacer? Nosotros por casos de flujos multifásicos, flujos internos y externos, flujos estables y transitorios, modelos también, considerar casos de turbulencia, porque se tienen implementados modelos de turbulencia avanzados, casos con reacciones químicas, combustión, fenómenos de transferencia de calor y masa, interacción fluido-estructura, hacer análisis aeroacústico también. Básicamente se puede hoy en día simular con más o menos aproximación cualquier situación que podamos encontrar a nivel de ingeniería. En la parte, por ejemplo, de análisis de partículas, con uno de los software, por ejemplo, Rocky, se puede lograr representar también con bastante realismo aquellos equipos que trabajen o manejen este tipo de material, el cual esté disgregado en partículas, para obtener su funcionamiento, ¿no? Y mediante él poder estimar, por ejemplo, tasas de desgaste, poder también evaluar potencias requeridas para mover, evaluar también la capacidad de fragmentación de ciertos dispositivos, evaluar también las potencias necesarias para mover los equipos. Aquí voy a mencionar ya para cerrar algunas aplicaciones, ¿sí? Estas herramientas de simulación. Por ejemplo, tenemos un caso de mejora de diseño en el chute de alimentación. Aquí se tenía una placa de sacrificio en la parte de la entrada, ¿sí?, al convertidor, que está más abajo, no está siendo visualizado aquí. Y esta placa se desgastaba de una manera bastante rápida. Mediante simulación se logró mejorar este comportamiento y se obtuvo un ahorro proyectado de 120 millones de dólares al año solamente por haber mejorado esto de aquí, por haber evitado gastos en material, ¿sí? Como también resultados secundarios, se incrementó la confiabilidad del equipo y se mejora la eficiencia del sistema. Este fue un caso hecho para Codelco Chile. Creo que va a quedar más claro aquí con esta animación. Tenemos un chute que descarga, bueno, una faja que alimenta un chute y este chute descarga hasta esta región de alimentación. Vemos que aquí hay un cuerpo, una placa circular, ¿sí? Una placa cilíndrica, mejor dicho, esta es de sacrificio, y tiene la particularidad que debido al propio diseño del chute recibe toda la energía potencial de las partículas desde la descarga en la faja. Entonces esto no es conveniente. Mediante simulación nosotros podemos hacer pruebas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? Porque en primera instancia esta no pudo haber sido la solución propuesta. En primera instancia pudo haber sido poner esta placa tal vez más arriba, poner 3, 4, poner solamente una. Y todas esas pruebas nosotros las podemos corroborar mediante simulación hasta quedarnos con la que dé mejores beneficios y que nos dé también menos trabajo de ser implementada. Entonces, con ayuda de esta simulación, por ejemplo, se logró reducir los niveles de desgaste predichos por la simulación, y obviamente esto también se reflejó en la realidad dando esos niveles de ahorro que ustedes vieron en la diapositiva anterior. ¿Sí? Acá vemos el diseño actual, vemos que hay un descenso importante en las tasas de desgaste dentro de ese cuerpo de sacrificio. Tenemos también aquí otro caso. Esa es una reducción importante también de tiempos en cuanto a mantenimiento del equipo, hecho bueno, hecho en conjunto con la minera Vale. Aquí se trabajó este dispositivo, vean, es un clasificador también, ¿sí? Clasificador de rodillos. Tenía problemas de atascamiento y también problemas estructurales. En este caso se llevaron a cabo simulaciones
de ambas físicas, simulaciones por el método de elementos discretos para evaluar la dinámica de las partículas y simulaciones estructurales también para ver si es que cada uno de los cambios propuestos que beneficiaba más el tema de la clasificación era aceptable desde el punto de vista estructural, ¿no? No podemos también aquí, porque la simulación aguanta todo, ciertamente. Es decir, acá en la simulación de partículas podemos hacer una que genere una 98% de eficiencia de clasificación, pero al final sin querer adelgazamos cierta región, hicimos muy delgado un eje y eso estructuralmente no soporta. Entonces, en esos casos es en donde nosotros tenemos que complementar ambos análisis para saber si es que operacionalmente, si lo que operacionalmente conviene, también va a poder ser soportado de manera estructural, ¿no? Tenemos aquí otro caso, un incremento de vida útil también de revestimientos en un chute. Veamos, lo que se hizo aquí es estudiar con detalle cuál era la dinámica de las partículas que interactuaban con los revestimientos que están en esta región, dar un mejor diseño también a esta región escalonada de tal manera que el desgaste se vea reducido drásticamente. ¿Vean? Aquí estamos ocultando las partículas y se muestran los niveles de desgaste en las paredes. Entonces, eso es posible de ser anticipado con las herramientas de simulación. Tenemos aquí un caso también bastante interesante, que es un prototipado virtual de un tanque de combustible. Aquí van a mostrar rápidamente las diversas etapas, por ejemplo, el diseño del tanque de combustible, la generación del CAT. Se puede simular también el proceso de fabricación, en este caso de un componente polimérico, mediante termoformado. Luego, este producto que se ha simulado, la simulación nos da la distribución de espesores que va a tener el producto tras el proceso de termoformado. Estos espesores pasan a la simulación estructural eh, para poder evaluar justamente el desempeño de este recipiente ante las distintas cargas. Y una de este tipo de cargas es las cargas del líquido que está en su interior. Se hace también una simulación fluidodinámica y se somete este cuerpo a aceleraciones como si estuviera pues dentro de un vehículo acelerando y desacelerando también. Y el efecto del fluido y las variaciones de presión sobre el interior del componente de este tanque de combustible es estudiado, ¿sí? Obviamente interesa evaluar el diseño tanto de los deflectores como de la propia cáscara, digamos, del propio casco del tanque. Luego también se somete este mismo diseño ante un análisis de dinámica explícita para impacto. Entonces aquí tenemos la preparación de la geometría, ¿sí? En un software CAD, las distintas geometrías necesarias para diversos análisis. Este es para el caso de termoformado, este es para la simulación CFD y este es para la simulación de dinámica explícita de impacto. Tenemos aquí los resultados del proceso de manufactura virtual, ¿sí? Mediante un software llamado Polyflow que permite simular procesos de termoformado en la industria de plásticos. Con ayuda de esta simulación podemos obtener este resultado que es la distribución final de espesores. Una vez que ha ocurrido, ha terminado el proceso de termoformado, se ha enfriado incluso el producto, obtenemos en qué punto el dispositivo resultó un poco más grueso, en qué punto está un poco más delgado, y esta información pasa como dato de entrada hacia el análisis estructural. Bien, pero el análisis estructural también está esperando otro dato, que es las cargas que recibe el dispositivo cuando está en operación, y estas cargas se obtienen con un análisis fluidodinámico, como pueden ver. Se somete el cuerpo a aceleraciones, y a partir de este análisis FD se obtienen las presiones y fuerzas cortantes que ejerce el fluido, en este caso los fluidos porque hay combustible y aire, sobre cada punto de las paredes internas del sistema. Entonces, una vez que se obtiene esta información, ya tenemos todo lo necesario para hacer una simulación estructural y ahí obtener cuál es la respuesta estructural, en este caso centrándonos en los deflectores que tiene el componente, que tiene, perdón, el sistema, ¿sí? Tenemos también aquí el estudio de dinámica explícita, estudio de impacto, para saber también en caso de alguna colisión si es que va a resistir o no este tanque de combustible o va a fallar rápidamente. Un caso adicional aquí, una mejora en el diseño del sistema de enfriamiento por aceite para dispositivos de transmisión de potencia, ¿sí? Podemos también evaluar el calentamiento que se da debido a la transmisión de potencia y cómo el aceite ayuda a disipar este calor. Podemos también utilizar las herramientas para el análisis de equipos térmicos, hornos, quemadores, calderas, intercambiadores de calor,
incluyendo distintos fenómenos como combustión, formación de contaminantes, convección, radiación, o sea, transporte de calor por convección, radiación, flujos multifásicos, ruidos y vibraciones, todo eso es posible de ser analizado. Y este es el último caso que vamos a revisar, es un caso de estudio para WEG. Es bastante interesante aquí, tenía un problema de refrigeración interna, un problema de ventilación, ¿sí? Las temperaturas no estaban en los niveles adecuados, entonces se planteó una simulación computacional que evalúe un diseño inicial propuesto, ¿sí? Un cambio de diseño inicialmente propuesto. Entonces, para llevar a cabo esa simulación, se hizo pues una simulación de dinámica y fluidos computacional y ante este primer cambio propuesto que se pensaba que iba a responder bien, se obtuvo más bien un resultado malo, errado, ¿no? Con base a diversos criterios y la experiencia también de las personas diseñadoras, se intentó este cambio de diseño, pero no se obtuvo los resultados adecuados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hemos comprobado mediante simulación que este cambio que yo propuse no va. Lo que podemos hacer es hacer un análisis paramétrico, lo que comentamos en un slide eh, pasado, es que podemos hacer un análisis paramétrico e incluso hacer una exploración de diseño, ¿no? Y ver cómo va a ir variando también los parámetros de salida. En este caso, uno de los parámetros importantes son las temperaturas alcanzadas. Aquí se hizo un estudio en función de los parámetros como, por ejemplo, número de aletas, ángulos de aletas, ancho de las aletas, ¿sí? El tamaño también de los orificios del rotor. Una metodología se aplicó también para hacer que el modelo sea un poco más ligero. Se dividió en dos componentes. Se dividió en un análisis para el componente estático y rotativo. Y se redujo de manera importante los tiempos de solución. Pero esto es aquí lo importante, miren. Con una simulación así de exploración de diseño, podemos obtener estas superficies de respuesta. Y miren, el diseño de cambio que inicialmente se propuso y que no dio muy buenos resultados, está aquí, ¿sí? Tiene un desempeño bastante pobre. Faltó recorrer todo esto para poder incluso apuntar a mejores conjugaciones de los parámetros de entrada. Y además también nos permite identificar lo que habíamos mencionado hace un momento, el tema de las regiones robustas, en donde nos conviene maximizar cierta variable de tal manera que se sostenga ese valor máximo y no caiga intempestivamente. Con ayuda de eso, de la simulación computacional y herramientas de exploración de diseño, se logró mejorar el producto, ¿sí? Mejorar el desempeño térmico del producto, incluso a costa de reducir su tamaño. Es decir, este dispositivo otorga mayor potencia, con mejor ventilación y con una masa menor. Entonces, esto cierra ya los ejemplos que estaba yo por mencionar para ustedes. Me permito tomar también un par de slides para recordar aquí a ustedes, a los participantes, que los días 17 y 18 tenemos también un curso para aprender a usar estas herramientas CAE enfocados en simulaciones CFD, en simulaciones de fluidos. Entonces, para quienes deseen participar, están aquí los contactos. También hay flyers en las páginas del Colegio de Ingenieros. Y bueno, eso era todo lo que yo tenía para comentar hacia ustedes. Yo quedo atento aquí tal vez a los comentarios del ingeniero Armas. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por esta explicación tan brillante, estas técnicas para mí son muy modernas, pero yo veo que son muy importantes para todo el desarrollo de la ingeniería. Te invito a que primero resolver algunas preguntas. Invito a los participantes a hacer unas preguntas en la parte que dice question and answer. ¿Ya? Ahí creo que hay 3 preguntas. No sé si tú, Martín, las puedes leer y las puedes contestar. Y de Sí, ahí por ya, supuesto. de ahí ya pasamos a la siguiente parte. Ok, te dejo. Excelente. Aquí hay una pregunta, se menciona Eduardo Mendoza, creo. Menciona si es que el input del diseño es el análisis, no, perdón, el input del diseño es el análisis analítico, se contrasta con el resultado del modelamiento por ANSYS o por elementos finitos. También ANSYS
trabaja con Solid en CAT. Disculpen que lea, es que pasa que tal vez ha habido algunos temas de reacción aquí sin querer. Ya. Sí, yo pienso que puedo complementar estos comentarios más que una consulta de Eduardo, mencionando que efectivamente en algunos casos se puede corroborar los resultados de la simulación computacional con análisis analíticos, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros hacer un análisis mediante las correlaciones que se tienen a nivel teórico, digamos, para un intercambiador de calor. Y si nosotros hacemos una simulación para ese mismo equipo, obviamente los resultados deben estar, deben mantener cierta similitud con los resultados obtenidos de esa manera, ¿no? Siempre tomando en cuenta que la parte teórica o la parte semiempírica goza de ciertas tolerancias también en cuanto a los parámetros que predicen, ¿sí? Entonces, siempre una simulación bien hecha va a ser más ajustada que estas correlaciones, pero es algo como que retroalimentativo, ¿no? Estas correlaciones, por más que estén alejadas, nos dan al menos una referencia. Si es que no tenemos métodos de comprobación experimental, nos dan una referencia de si es que nuestra simulación está yendo por buen camino o no. ¿Sí? Estos resultados analíticos nos permiten obtener esta referencia para decir, sí, mi simulación está yendo bien. Pero si es que nosotros tenemos la seguridad que la simulación ha sido realizada con bastante detenimiento y considerando todos los fenómenos físicos que pueden estar desarrollándose dentro de un componente, entonces siempre la simulación va a dar un resultado más próximo al real. Bien, aquí para el caso de un embutido o para el forjado a través de rodillos de una lámina, que básicamente son deformaciones plásticas, ¿qué simulador de ANSYS recomendarías? Una pregunta de Piero Lazo. Eh, para este caso, se puede llevar a cabo el fenómeno mediante un software o sea, ANSYS Mechanical puede ser, ¿sí? O también puede ser el SDA Inabotodin, ¿no? Lo que aquí se presta un poco más el caso debido a las grandes deformaciones que hay, la plasticidad. Eh, Se presta el caso también para simularlo con una herramienta de solución explícita, de dinámica explícita. Bien, aquí hay otra consulta. ¿Enseñan por casualidad sobre ese simulador del cual pregunto? Se le pregunta de Piero. Sí, de hecho, E3S ofrece al mercado algunos cursos de capacitación que están en la página de E3S, al cual tú puedes acceder, es e-s.co. Ahí hay un apartado de capacitación y puedes ver qué cursos ofrecen de manera grabada para enseñar a distancia, ¿sí? Para aprendizaje a distancia. Tenemos otras consultas aquí. Aparte del curso del 17 y el 18 van a haber más cursos a profundidad de CFD o elementos finitos, donde recomendaría aprender. Bueno, recomendaría, obviamente, la E3S, la empresa que yo represento, porque al menos de estas herramientas que hemos visto es representante exclusiva a nivel de Sudamérica de ANSYS y es dueña y desarrolladora de Rocky, que es el software utilizado para estudiar la dinámica de las partículas. Entonces, sería importante que se puedan contactar con nosotros también para, si es que les interesa un poco más la parte de capacitación. Acá hay otra pregunta. ¿Qué software recomienda para estudiantes de ingeniería industrial? De hecho, los software que hemos visto aquí también aplican para las diversas áreas de ingeniería, ¿sí? No solamente para la mecánica, no solamente para la civil o para la química, ¿no? En realidad, como ingenieros en las diversas especialidades nos podemos encontrar con diversos retos y dado que se tienen hoy en día herramientas de simulación para diversos campos, para diversas físicas, de hecho vamos a poder encontrar al menos una que nos sirva para abordar lo que estemos afrontando. También he escuchado que las simulaciones hacen uso de un alto costo computacional. ¿Sabe si hay servicios de simulación en la nube? Sí, de hecho también esta es una tendencia que va de la mano con la revolución digital. Debido a que los modelos están cada vez más pesados, también está a disposición, y de hecho es otro de
los pilares de la revolución 4.0 es el trabajar más que todo ya por nube, ¿no? En cuanto a este concepto, las herramientas de simulación CAE actuales también son flexibles y sensibles a esto, ¿no? Por ejemplo, hablando por el tema de ANSYS, ANSYS sí se ofrece incluso en licenciamientos flexibles que permiten hacer corridas en la nube, donde esta nube puede ser incluso un servidor potente que esté en otro continente, ¿no? Y podemos correr en la simulación y luego descargar los resultados ya para nuestra computadora. Acá hay otra pregunta. Si tengo mi cálculo usando correlaciones de transferencia de calor, pero quisiera saber si la simulación es muy complicada o las condiciones de borde son complicadas debido a que tengo todo el intercambiador de calor, es decir, pernos y empaquetaduras. Claro, cuando se tiene ese nivel de detalle, hay que dejar de lado ciertas características geométricas, por ejemplo, los pernos, los agujeros ciegos y demás, hay que quitarlos de lado. Sí considerar los efectos que afectan a la transferencia de calor, por ejemplo, las áreas de las aletas, los diámetros de los flujos internos y externos también, las áreas por las cuales circulan, todos esos parámetros que sabemos que van a influenciar sobre la transferencia de calor, si es necesario considerarlas tal cuales, pero detalles innecesarios hay que descartarlos para que la simulación sea cada vez más sencilla y más rápida. Si hemos hecho un buen proceso de descarte de características innecesarias, los tiempos se reducen drásticamente y podemos tener resultados de este tipo de casos, como análisis de transferencia en intercambiadores de calor, en tiempos bastante razonables. Por ejemplo, en una máquina, digamos, con 8 cores, con buena RAM, eso sí, porque en este caso tiene aletas, tiene pasajes muy pequeños y resulta una malla sí o sí un poco densa. Entonces, con una memoria RAM algo fuerte, de tal vez de 16, 32 gigas, podemos obtener resultados. Yo estimo, estoy hablando de un caso muy genérico, en unas 8 horas. Esto depende en realidad mucho, ¿no? Puede ser más también o puede ser menos dependiendo de los fluidos, dependiendo de muchos factores ahí que se tengan que analizar. Em, Hay otra consulta. En el curso de introducción del 17 y 18 brindarán ejemplos para desarrollar quizás en alguna licencia de ocasional de ANSYS. Sí, de hecho, para ese curso se está proponiendo que las personas que lleguen a inscribirse bajen la versión estudiantil de ANSYS, que es una versión bastante completa, pero que tiene cierta limitación nodal, ¿no? O sea, el número de nodos a resolver no es tanto, pero los workshops que se van a revisar en ese entrenamiento van a dar de sobra para esa licencia. Hay otra consulta, ¿hay algún otro curso especializado en chutas de transferencia? Eh, en el curso que brinda 3S en cuanto a Rocky, que es la herramienta para simulación de dinámica de partículas, sí hay, se habla eh, de una manera bastante específica, digamos, de chutes, de molinos, de zarandas también, ¿no? Entonces ahí sí se ve algo de ello. ¿Se podría simular desgaste de tuberías de transporte de sólidos slurries? Gracias por la atención. Eh, sí se puede simular este fenómeno. Por lo general, aquí hay que hacer solo un estimado del desgaste, debido a que para tomar en cuenta el desgaste por partículas sólidas hay que modelar las partículas como esferitas, ¿no? Y resolverlas bajo un enfoque que se llama DPM o DSDPM. Entonces, cuando hacemos esta simulación, estamos utilizando algo bastante similar al DEM, es decir, partícula por partícula se resuelve. Si nosotros tenemos slurries, tenemos partículas muy pequeñas y en gran cantidad, entonces no es eficiente computacionalmente hablando que consideremos todas las partículas de ese slurry con este enfoque de rastreo de partículas. Entonces lo que se hace es agarrar una muestra pequeña, se modela estas muestras como partículas discretas y se estudia el desgaste que es producido por esta muestra de partículas. Y si queremos ver el comportamiento un poco más macro de las partículas dentro de este flujo multifásico, podemos moderar ya la fase de partículas como una fase pseudofluida. Ahí hay algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, pero sí es factible de ser simulado lo que indica. ¿Cuáles son los software de libre uso para modelos CFD?
Yo tengo entendido que sí hay algunos software de libre uso, bastante también potentes, solo que obviamente hay un tema de aprendizaje, una curva de aprendizaje un poco mayor a cuando se adquiere tal vez un software comercial, debido a que este por lo general se cuenta pues con soporte técnico, con cursos de capacitación ya elaborados, entonces por ahí hay un diferenciador que es importante considerar, pero sí hay software de uso libre también bastante capaces. Em, Creo que, bueno, están surgiendo más consultas, pero no sé si es que ya estamos con los tiempos, ingeniero Armas. Hola. Sí, estamos, Ujú. sí, estamos, bueno, sí tenemos unos 5 minutos, pero de repente todas estas consultas las puedes también responder tú directamente o en el curso del 17 y del Ujú. 18 ahí se podría tratar estas consultas, ¿no crees, Martín? Sí, sí, pienso que sí. Veo mucho interés, han aumentado grandemente las consultas, han llegado más a ser Sí, 18 consultas, y si ajá, y atendemos todo, de repente no se nos pasa la hora. Bu- así es. Bueno, muchas gracias, Martín, por esta explicación. Es una herramienta magnífica para todos los ingenieros. Se puede conseguir muchos ahorros y en las empresas donde trabajan. He visto muchas aplicaciones en minería. Esto también va a ser muy importante para todos los que trabajan con equipo que tienen desgaste en minería, son bastantes equipos, ¿no? Y que con este sistema podrían mejorar la performance de sus actividades, de sus empresas, de sus responsabilidades. Bueno, en realidad voy a tomar unos minutos para decirle los cursos que estamos, digamos, además del curso del 17-18, el 12 tenemos el 12 tenemos un webinar sobre las normas técnicas peruanas 350, 300, 301, 302, 303 para calderas industriales. Este es un tema que no se ha tratado últimamente, pero las calderas industriales son todavía un tema en el cual los ingenieros mecánicos tienen mucha injerencia porque todavía representan un cierto peligro. El 19 tenemos uno sobre sistema de almacenamiento de energía en baterías, ¿no? El pasado, presente y futuro. Todos dicen que las baterías son el futuro de la electricidad, pero vamos a ver en realidad en qué grado de desarrollo se encuentran, y este es un tema que también los invito para el 19. Y el 24, 25 y 26 hay un curso sobre transporte vertical, o sea, ascensores, que también ha sido pedido por muchos, que es algo que se está usando no solo en las viviendas, no solo en los edificios, también en plantas industriales, y esto, digamos, está demostrando bastante interés por parte de los ingenieros. Y bueno, por último, del 30 al 4 de diciembre, o sea, el 30 de noviembre al 4 de diciembre, es la semana del capítulo, la semana del CIME. Y va a haber una serie de actividades, ¿no? A los cuales ya se les vaya a hacer llegar a todos ustedes el programa, ¿no? Si no pueden entrar a nuestros lugares de referencia y donde van a encontrar el programa que se va a desarrollar, digamos, en la página web y todo, el programa que se va a desarrollar durante esa semana, ¿no? Donde también vamos a tratar temas relacionados con la energía, con estos procesos de la industria 4.0, que ya estamos prácticamente dentro, ya se dio el cambio, no lo podemos ignorar, no es que va a venir, sino ya está acá presente, y me alegro que esto de la simulación sea parte también de estos desarrollos que se necesita y que se requieren para el país.
Entonces, sin más, Martín, agradeciendo tu presencia a tu empresa, siempre los tomaremos en cuenta cuando Gracias a ustedes ustedes. gusten. Cuando ustedes gusten, pueden participar también de repente en la semana del capítulo. Y sin más, agradeciéndoles a todos, quedamos para la próxima actividad, doy por clausurado el evento. Muy buenas noches con todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches también.